Pueden tomar asiento, hermanos. Dios les esté bendiciendo mucho en este día. Dice acá la palabra de Dios, es la entrada triunfal en Jerusalén. Ya faltaba menos, mucho menos, hermanos, para el día de la Pascua, para el día cuando nuestro Señor Jesús iba a ser entregado, iba a morir en la cruz. También lo iban a apresar y lo iban a torturar y lo iban a colgar de una cruz. Amén. Y todo eso por causa nuestra, y todo eso, hermanos, para que nosotros podamos ser salvos hoy. Amén. Para que nosotros podamos tener esa libertad de la que hablábamos hoy. Esta es, hermanos, entraba Jesús en Jerusalén. Había mandado él a sus discípulos a conseguir un asno, ¿no es cierto? Un pollino de asno, no sé, es como un cachorro de asno, un burrito chiquito, y que no había sido montado nunca, y para que se lo trajeran. Eso hicieron los discípulos, hermanos, todo había sido dirigido por el Señor. Es un milagro también, ¿no es cierto? Fueron, lo encontraron donde Él les dijo, le dijeron al hombre que lo tenía lo que Él les dijo, ¿no es cierto? Que necesitaban ese pollino para Jesús, para la entrada de Jesús, hermanos, para su maestro, y el hombre no se resistió para nada, el dueño lo entregó también. Los discípulos vinieron, hermanos, lo prepararon, Jesús subió a este pollino de asno y se dirigió a Jerusalén, amén, a la entrada, todo esto antes de la entrada, y empezó, hermanos, su camino hacia la entrada a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que la multitud tomaba hojas de palmera y decía, y lo alababa, amén, y decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Amén. Eran gritos de victoria, eran gritos, hermanos, de un buen recibimiento, ¿no es cierto? Estaban como se recibe a un rey. En realidad, la palabra Hosana significa, hermanos, es un pedido de salvación. También es una súplica por salvación a Dios. Eso es la palabra Hosana, pero con el tiempo había como perdido eso de súplicas y se había convertido más, hermanos, es como salve, oh rey, salve, oh rey. Se había convertido más, hermanos, en un grito de victoria o de libertad, ¿no es cierto? Como que ya ese es el Salvador. No era tanto súplica, sino que era más un grito victorioso. Y eso gritaban al Señor, Hosana, salve rey, sálvenos, o salve rey, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso eran las multitudes, habían hecho todo un camino, hermanos, y tiraban esas hojas de palmera, esas palmas en el camino, el burrito iba pisándolas mientras iba caminando con Jesús arriba de él, hermanos, montado en él. Y dice la palabra, hermanos, eso era la multitud, eso era lo que sucedía con la gente que había oído todo lo que Jesús había hecho. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 19 que los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, dice, mirad, el mundo se va tras él. La gente se va tras él, no conseguimos nada. Ya no basta solamente con la amenaza, ya no basta solamente con todo lo que hemos venido haciendo. Tenemos que matarlo. Amén. Ya no basta con querer apresarlo, no lo habían logrado todavía. Tenemos que agarrarlo, tenemos que matarlo. Y todo esto, hermanos, a raíz de que ellos se habían hecho su propia idea de cómo debía ser por sobre las escrituras que ellos tenían, el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, los profetas y la misma ley que Dios había dado, hermanos, por sobre las escrituras se habían hecho su propia idea de lo que tenía que hacer el Mesías, de lo que Dios tenía que hacer con ellos. Amén. Tenía que ser un Mesías que los libertara del yugo romano. Tenía que ser un Mesías, un guerrero, un libertador. Y estaba entrando un Mesías en un burrito. No hay en ningún registro que usted vaya a la historia, hermanos, un rey, un conquistador, un guerrero que haya entrado triunfal en una ciudad conquistada o de la que él es rey en un burrito. Siempre lo hacen en tremendos caballos de guerra, en tremendos carros de guerra, hermanos, con toda la pompa, con toda impresionando a todos, amén, imponiéndose. Jesús entró siendo el verdadero rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hermanos, entró a Jerusalén en un burrito. Amén. Y estos hombres, estos fariseos, hermanos, y los líderes religiosos, que es donde vamos a hacer zoom hoy, ¿no es cierto? En los fariseos, en los tres grupos, los fariseos, la multitud, un poquito, y los discípulos también. Estos hombres tenían su propia idea de cómo debían ser las cosas. Y vieron que Jesús, ellos ya antes que el común de la gente, ya habían visto que Jesús no iba a ser así, no iba a venir y no iba a ser ese hombre, ese libertador,
¿no es cierto? Ese guerrero, ese rey, ya ellos se habían dado cuenta de eso. Pero no quisieron dar el brazo a torcer. Entonces dijeron, tenemos que matarlo. Porque o nos liberta, el que viene tiene que libertarnos de Roma, sí o sí, y darnos y hacer nosotros un pueblo libre donde nosotros junto con ese Mesías vamos a ser los gobernantes de todo Israel y de todo el mundo, porque si era el Mesías era así. Hermanos, o nos quedamos como estamos, siendo los gobernantes de Israel, del Israel conquistado, pero nunca podemos aceptar a este, porque este no es la intención de él, de Jesús, libertarnos de Roma. Aunque hace los milagros que hace, aunque, bueno, todas las cosas que hace, cita la Torá. Nunca pudimos, hermanos, podrían decir o pensar ellos, ¿no es cierto? Nunca pudimos contra él cada vez que lo enfrentamos. Siempre con la palabra fuimos confrontados por este Jesús y siempre nos dijo la verdad. Incluso conoce las intenciones de nuestro corazón, con todas esas pruebas de que este hombre, hermanos, no era un hombre común. Igualmente ellos querían seguir con su propia idea de cómo debía ser su rey, de cómo debía ser su Dios, de cuál debía ser la voluntad de Dios. Y muchas veces, hermanos, también nosotros venimos así a la iglesia. Muchas veces también nosotros, hermanos, venimos con nuestra propia idea de cómo es Dios. Venimos con nuestra propia idea de las cosas que tiene que hacer Dios con nosotros también. Y no nos damos cuenta, hermanos, de que lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Él. Que lo que pide Dios de nosotros es humillarte ante tu Dios, amar misericordia, amar la misericordia y hacer justicia. Humillarse delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Quién era este Jesús realmente? ¿Qué fue lo que hizo? Es el Hijo de Dios, es el creador de los cielos y la tierra. Por medio de él, Jesús, Dios creó los cielos y la tierra. Nos creó a cada uno de nosotros también. Dice la palabra de Dios que dejó su gloria, hermanos, en el cielo para venir a ser como uno de nosotros. Y para venir a ser no solo uno de nosotros, que ya es una humillación para Él, hermanos, sino no una humillación porque nosotros, como tipo desprecio por nosotros. Él nos ama. Pero la verdad es, hermanos, que Él es el Hijo de Dios y el Creador de los cielos y la tierra. Y vino a ser uno de nosotros, y no solo uno de nosotros, sino siendo uno de nosotros, como dice allá en Filipenses, murió la muerte más humillante que cualquiera de nosotros podía morir. Colgado en un siendo maldito, hermanos, siendo maldecido por Dios. Siendo colgado, hermanos, delante de los hombres como un blasfemo, un delincuente, porque así era a quienes crucificaban eran eso. Y delante de Dios como un pecador, como debíamos morir cada uno de nosotros. Eso fue, hermanos, una verdadera humillación. O sea, Jesús salió de su lugar de gloria para vivir, hermanos, y para estar en un lugar no de gloria, precisamente nada de gloria, entre los hombres, y morir como el más vil de los hombres, como el más vil pecador, por causa nuestra. Eso es una humillación. Y lo que hace eso, hermanos, a diferencia de la humillación que Dios pide a nosotros, de humillarte ante tu Dios, es, hermanos, que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, lo que Dios está haciendo en realidad es ponernos en nuestro lugar, en el lugar que nos corresponde. Jesús salió de su lugar para estar en un lugar que no le correspondía, pero eso era como que descendió, como que vino abajo, ¿cierto? Como su humillación. Pero nosotros, hermanos, siempre, los hombres siempre queremos, hermanos, estar en el lugar que no nos pertenece. Queremos ocupar el lugar de Dios, como eran estos fariseos. Queremos que todo ocurra y que todo suceda como a nosotros nos parece, como nuestras ideas, como la idea que nosotros nos hicimos. Y cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, al Evangelio, a Jesucristo, como le sucedió a estos hombres, fueron puestos en su lugar. Pero ellos no lo aceptaron. A diferencia nuestra que sí lo debemos aceptar. Y humillarnos y pedirle perdón a Dios y creer en nuestro Señor Jesucristo y hacer su voluntad. Eso es el todo del hombre. Amén. Eso es, hermanos, eso trae vida eterna, eso trae salvación. Pero eso además trae una vida hermosa. Acá que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Hermanos, estos hombres no lo aceptaron. Estos hombres querían a Jesús, querían ser los protagonistas ellos. Estos hombres querían a Jesús, hermano, como vio en el boxeo las peleas de semifondo, pero que preparan, ¿no es cierto? Que después la última es la pelea principal y
la central. Ellos querían a Jesús como alguien así, como uno desde semifondo, como un telonero, ¿no es cierto? El telonero son las obras chiquitas que se hacen antes de la obra, de la gran obra de teatro que usted va a ver, por la que usted pagó. Cuando tenemos a Jesús así, hermanos, le estamos dando lugar al pecado. Y eso, o mejor dicho, eso sucede porque no hemos visto a Jesús. Eso sucede porque no hubo humillación en nosotros, porque no hemos creído todavía. Eso sucede, hermanos, porque queremos que todo sea como a nosotros nos parece. Eso sucede porque queremos estar en el centro y ser los protagonistas todavía nosotros. Y eso no puede ser. A esto se enfrentaban los fariseos. O tenían que humillarse delante del rey, o seguir con sus ideas. Y fue esta la que eligieron. Amén. Fue esta la que eligieron, hermanos. Por eso dijeron, ahora, mira, del mundo se va tras él, no sirve nada lo que hemos hecho hasta ahora. El mundo va tras él, vamos a prenderle, vamos a matarlo. Todo pecado, todo orgullo, todo, hermanos, pecado que cometamos, toda desobediencia a los padres, toda infidelidad a nuestras esposas, a nuestros esposos, toda gritería, todo pelea, todo eso que la Biblia menciona como pecados, hermanos, como tipos de pecado, tienen una raíz que se llama, hermanos, impiedad, le dice la Biblia. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Es cuando la Biblia habla de impíos o de impiedades, hermanos, el hombre rebelándose a Dios, el hombre no humillándose delante de Dios, el hombre queriendo ser u ocupar el lugar de Dios. ¿Y quién fue el que quiso hacer eso? ¿Y quién fue el que en la tentación allá de Adán y Eva le dijeron, seréis como Dios? Y ahí cayeron ellos. Eso, hermanos, es la raíz. De ahí derivan, es la raíz. De ahí derivan, hermanos, todos los pecados. Una persona que no se ha humillado delante de Dios y que no quiere hacer la voluntad de Dios, va a cometer cualquiera de esos pecados. El que sea característico de él o el que se les presente en determinado momento. Pero todo, hermanos, es a raíz de estar en rebeldía, en oposición a Dios. De querer decirle y marcarle terreno a Dios, de querer decirle hasta acá llegas vos, hasta acá nada más yo hago esto, pero esto no, yo me humillo en esto porque no es tan notorio o tan grave, pero en estos otros no. No, tratar a mi esposa como Cristo trata a la iglesia, a mi esposo como la iglesia en Cristo, no. Hermanos, ahora después vamos a ver un poquito más eso cuando lleguemos a los discípulos. Nosotros obedecemos a Dios, amamos a los hermanos más que a nosotros mismos, al prójimo como a nosotros mismos o más que a nosotros mismos. No mentimos, no hay orgullo en nosotros, no hay infidelidades en nosotros y todas esas cosas porque tenemos un rey principalmente. Amén, porque tenemos un rey. Primero por el rey. Y eso deriva, o como consecuencia de eso, hermanos, amamos al prójimo. Entonces, quiero lo mejor para el prójimo. Quiero el bienestar del otro. Mire si todos nosotros pudiésemos vivir así. ¿Por qué el matrimonio cristiano debe ser, hermanos, casi la recreación del Edén? Porque tienen un rey. Porque son dos personas que se aman, sí, pero dos personas, hermanos, que tienen un rey. Las dos el mismo rey. Y quieren obedecer primero a ese rey. Y por eso se aman mutuamente. Y por eso, hermanos, el matrimonio cristiano, todo matrimonio de acá, deberían ser ejemplos para el mundo. Deberíamos serlo, todos nosotros. Sería, hermanos, la recreación del Edén. Es así. Es el matrimonio. Dos personas amándose, hermanos, sin egoísmo de por medio, sin orgullo de por medio, sin el yo quiero lo mío y vos arreglate con lo tuyo. Nada de eso. Dos personas amando a Dios y por consiguiente amándose mutuamente. Partiendo de ahí, usted puede amar a los demás más que usted mismo, seguro, y así hacer la voluntad de Dios, porque tiene un rey. Pero si eso no lo logramos hacer, no tenemos nada. Pero si eso no lo hacemos, no hay nada. Nada. ¿Entienden, hermanos? Si usted obedece, ¿por qué la mujer, dice la palabra de Dios, sujetarse a su marido? Por Dios. Y que sujetarse no es, hermanos, eso de que hacer todo lo que el marido quiere y así obedecer a ciegas. No significa eso para nada. Por Dios y porque ama a su marido. Porque el hombre, hermanos, entregarse por su esposa como Cristo por la iglesia.
y dejar de lado todo orgullo y toda vida anterior por Dios, porque quiere ser como Cristo. Y porque Cristo, hermanos, si es como Cristo, ama a su prójimo. ¿Y cómo no va a amar a su esposa? ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Por qué eso es posible hacerlo? Porque hay un rey, porque ha ingresado el rey a sus corazones, porque ha entrado el rey a nuestros corazones. Porque ya no peleo cuando me dicen algo, porque ya no contesto y ya no voy al choque. Que eso significa, hermano, poner la otra mejilla, es no responder a la ofensa. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque tengo un rey. Porque primero quiero obedecer a ese rey. Porque he entendido lo que ese rey hizo por mí. Porque hemos entendido, hermanos, que él murió por mí. ¿Por qué ahora perdonamos? Porque nosotros hemos sido perdonados y hemos sido perdonados, hermanos, se nos ha perdonado una deuda mayor. Y ese ha sido nuestro rey. Y podemos ver eso. Entonces hay perdón para nosotros, perdón en nosotros, perdón en nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un rey, porque tenemos un rey. La palabra de Dios dice, hermanos, dice allá, si usted lee, por ejemplo, el libro de los jueces, que lo hemos estudiado, hermanos, y si usted lee ese libro, es bastante, ¿cómo le puedo decir? Feo, podríamos decir, la etapa más oscura de Israel. Fue después justo de conquistar la tierra. Sucedieron cosas terribles en ese libro, pero feas. Hubo una mujer, hermanos, un hombre que fue con su esposa y otro hombre lo hospedó, se lo cuento así medio rápido, hermanos. Otro hombre, está en Jueces 19 si quieren leerlo. Otro hombre lo hospedó y dice que vinieron los hombres de la ciudad, de esa ciudad, y querían tener relaciones con el mismo hombre y querían tener relaciones con la esposa también. Y salió el dueño, el que lo había hospedado, y le dijo, no hagan eso, les doy a mis hijas, que son vírgenes, a mis hijas, y la esposa del hombre, llévensela a ellas, pero no le hagan nada al hombre. Y sucedió. Estos hombres abusaron, violaron a la esposa del hombre y la mataron, toda la noche hasta matarla. Después el marido, hermanos, llevó a la esposa, la cortó en 12 pedazos, la repartió por todas las tribus de Israel para que toda Israel vea lo que habían hecho los benjamitas, la tribu esa, hermanos, y fue la primera guerra civil de Israel. Pero uno dice, ¿cómo puede ser? Es la Biblia, es el pueblo de Dios, sí, pasó eso. Pero hay una cosa que dice Israel, que dice el libro de Jueces, hermanos, ¿cómo es que se dice? Atraviesa todo el libro. Una frase, que dice, hermanos, en aquellos tiempos, dice, cada uno hacía lo que quería, porque no había rey en Israel. Amén. En aquellos tiempos, y eso atraviesa todo el libro de Jueces. Cada vez que cuenta una historia, hermano, lo dice. En aquellos tiempos, dice, cada uno hacía lo que quería, porque no había rey en Israel. En nuestras vidas, hermanos, cada uno, si nosotros hacemos lo que queremos, y no hay rey en nosotros, hay caos. Se puede ver en el trabajo. Hombres donde cada uno hace lo que bien le parece, lo que quiere. No tienen un rey. Hay problemas. Se puede ver en la escuela. Se puede ver en el hogar. Si no hay un rey, si no hay algo en común que una, hermanos, a la gente y que tenga autoridad, hay problemas. Siempre la hay, porque afloran, hermanos, cada uno peleando por lo suyo, cada uno con lo suyo, hermanos, cada uno haciendo lo que bien le parece. Y hay problemas. ¿Por qué en el trabajo tiene que haber una autoridad? ¿Por qué en la escuela la tiene que haber? ¿Por qué en la ciudad la tiene que haber? ¿En el país la tiene que haber? Porque si no, cada uno hace lo que quiere y hay problemas. ¿Por qué en su corazón, en nuestro corazón, tiene que haber un rey? Porque si no, hacemos lo que queremos y nos vamos al infierno, dice la palabra de Dios. Parte, hermanos, de nosotros. Ahora, si en la escuela, en el hogar, en la autoridad, en la ciudad, en el país, en el mundo, en cada persona del mundo tuviese al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo, fuese su Rey, Él fuese nuestro Rey, entonces no necesitaríamos autoridades. Pero eso es imposible. Eso es imposible en el mundo, como siempre digo, hermano, pero debe ser posible acá en la iglesia. Él debe ser el Rey. Él debe ser el Rey de su corazón, de nuestros corazones. Y entonces va a haber armonía en el matrimonio, armonía en la relación como iglesia, armonía, unión, armonía, libertad, paz.
porque sería, hermanos, todas las personas amando a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Habría paz. Nadie querría el mal del otro. Nadie pelearía por lo suyo propio. Todos se considerarían al otro hermano superior, se considerarían inferior al otro, o sea, se considerarían superior al prójimo, así a nosotros mismos, superior a nosotros. Todos, hermanos, velarían por el otro. O sea, usted lo haría por el otro, pero habría, hermanos, 40 personas, si somos 50 en la iglesia, hermanos, velando por usted, llamándolo a usted. Y así en cada uno. Y así, hermanos, debería ser si tuviésemos un rey. Si el rey ha entrado en nuestros corazones. Esos son, hermanos, eso debe pasar, eso sucedió con los discípulos y eso debe suceder con nosotros también. Estos hombres no aceptaron eso. Estos hombres querían hacer lo que bien les parecía. Estos hombres, hermanos, dice la Biblia en otros evangelios, tenían envidia de Jesús. Y eso, hermanos, sucede porque había rebelión entre ellos y Dios. Porque ellos, hermanos, porque eran impíos. Porque no aceptaban la voluntad de Dios. No la querían. Entonces, claro, cuando vieron al que sí estaba haciendo la voluntad de Dios, tenían envidia y que no podían con él. Despertaba la envidia. Despertaba el enojo, la ira contra él, todos pecados, pero pecados que derivan de la fuente, de esa fuente que es la impiedad, de eso que es, hermanos, estar en rebelión con Dios, separados de Dios. Que no sea así, hermanos, con nosotros, porque esto sí sucedió con los fariseos, con los líderes religiosos. Y después está, hermanos, la multitud. Le decíamos que ahí íbamos a hacer zoom un poquito, hermanos, en los fariseos, ahora vamos a hacer en la multitud. Toda la multitud, hermanos, tirando palmas delante de Jesús, diciendo, cantando, alabando, Hosana, el que viene en nombre del Señor. Mire, si nosotros vamos a imaginarnos un poquito, si nosotros pudiésemos hacerle una entrevista a alguno de esos peregrinos, de esos que estaban alabando al Señor. Y le decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás acá? Y él nos diría, estoy acá porque Jesús, ¿quién es Jesús? ¿O qué es? ¿Qué significa para vos? Estoy acá porque Él es el Rey de Israel, porque Él es el que va a libertar a Israel, porque Él nos va a quitar el yugo romano, porque a partir de mañana, ahora cuando Él entre en Jerusalén, a partir de mañana ya todas las cosas van a ser diferentes, ya vamos a ser libres. Hosana, y seguía alabando, pero eso significa que va a haber sangre, porque los romanos no se van a quedar quietos, ¿no es cierto? Sí, la va a haber, pero es necesario. No hay revolución sin sangre, esto es una revolución, Él va a ser nuestro Rey. Los romanos se van. Eso pensaba la gente, hermanos, cuando veía a Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué decís qué es lo que te hace pensar eso? Justamente un hombre que pudo resucitar de los muertos a otro hombre después de estar 4 días muerto, puede luchar contra Roma, vencerlo y hacer y cumplir lo que dicen las Escrituras sobre el Mesías. Porque es el Mesías. Porque sanó a un ciego de nacimiento, porque a un paralítico de hacía 38 años que lo era, lo sanó también, porque multiplicó los panes y los peces, porque la naturaleza le hace caso, porque calma las tempestades, porque camina sobre el mar. Todas esas cosas hace este hombre y ahora viene acá. Ahora nos va a libertar, Él puede hacerlo, Él tiene poder para hacerlo. Sí va a haber sangre, pero tiene poder para hacerlo. Y usted puede preguntar, bueno, ya medio inquieto, si va a haber sangre, yo no quiero estar muy cerca de acá, podría decir el reportero, ¿no es cierto? Y la última pregunta, Señor, ¿por qué entra en un burrito? Y ahí la respuesta es, hermanos, no lo sé. Quizás una estrategia, quizás, no sé lo del burrito, pero Él es el libertador. Porque entrar en un burro, hermanos, o andar en burro, moverse, ¿no es cierto? En aquellos tiempos como burro era símbolo, hermanos, de paz. Lo hacían los mercaderes, lo hacían los viajantes así de lejos. Era paz. Se sabía que entraba a la ciudad alguien que venía en burro y entraba en paz. Si entraba en la ciudad alguien con super caballos, hermanos, toda la ciudad se ponía en alerta. Y Él traía, nuestro Señor venía a traer la paz. Y dice allá en Lucas, hermanos, que antes de entrar a Jerusalén, el Señor y toda la gente vivándolo y diciéndole todo esto que decían, hermanos, nuestro Señor Jesús. Y que hubo un fariseo que le dijo, hácelos callar, callá a tus discípulos, callá todo esto. Y el Señor le dijo, si ellos callaran, las piedras hablarían.
e inmediatamente se puso, hermanos, a llorar, mirando a Jerusalén, diciendo, si hubieses visto, sabiendo Jesús todo lo que iba a pasar, por supuesto, si hubieses visto el día de tu visitación, si hubieses visto, si pudieses aceptar que este es el día de tu visitación, que este es el día que el Rey vino, pero tus ojos están velados, no lo vas a hacer. Iban a venir, y Jesús empezó a hablar de las cosas que iban a venir sobre Jerusalén, que iban a empezar, en un tiempo iban a estrellar a los niños sobre los muros y todas esas cosas, hermanos, que después sucedieron en Jerusalén. Lloró el Señor por eso y siguió su camino a entrar a Jerusalén. El Rey había llegado. Pero después, hermanos, si encontramos al mismo peregrino cuando después de la Pascua, el día de la Pascua, ¿qué diría ese peregrino? ¿Qué era lo que diría? Ese peregrino ahora, hermanos, viendo que Jesús viene, pero no ya en un burrito ni entrando como rey de paz, sino que viene, hermanos, cargando una cruz, con una cruz en sus hombros, ensangrentado por los látigos, con una corona de espinas, mudo. ¿Qué diría este hombre? Es un blasfemo, es un impostor, nos hizo creer tales cosas. Si es un hijo de Dios, si es realmente el que dijo ser, si es realmente el Mesías como él decía ser, si tiene el poder para hacerlo, ni siquiera entonces ahora dudo hasta de los milagros que hizo. Si tiene el poder, que lo haga ahora, que se salve de la cruz, que se baje de la cruz y que sea nuestro Rey. Ahí tiene otro, hermanos, porque eso sucedió con la multitud. La mismo que lo victoriaba, hermanos, cuando lo estaban crucificando al Señor, eran los que le gritaban de todo. ¿Por qué? Porque otra gente tenía también, hermanos, esa idea propia de lo que debía ser el Mesías. Porque también estos habían entrado a la iglesia con una idea propia de lo que tenía que ser el Mesías. Porque también estos querían un Mesías, hermanos, telonero o de semifondo. Un Mesías, hermanos, que los bendiga nada más. Un Mesías que hiciera su propia voluntad. Un Hijo de Dios, hermanos, a su servicio, cuando la cosa es al revés. Nosotros debemos, hermanos, servir al Señor, hacer su voluntad y no Él la nuestra. Porque eso es la verdad, porque eso es lo real, porque eso es, hermanos, lo que va a suceder, nos guste a nosotros o no. Un día todos los hombres, dice la palabra de Dios, van a doblar sus rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo y van a reconocer que Él es el Señor. Estos que no lo reconocieron acá, hermanos, lo van a reconocer aquel día. Pero para nosotros está la bendición, la misericordia de que lo podemos hacer por medio de la fe hoy, cada uno de nosotros. Reconocer que Él es nuestro Señor, que sea realmente nuestro Rey y Señor, y así hacer su voluntad. Y así, hermanos, en todas las cosas, como decía hoy, que en todas las cosas sea nuestro Rey. Y entonces, amo a todos porque tengo un Rey, porque el Rey ha entrado en mi corazón. Ya no miento porque tengo un Rey. Por amor a Él, no miento. Y por amor al prójimo también. Por amor al Rey, como decíamos hoy, hermanos, respeto a mi esposo, respeto a mi esposa. Y por amor al prójimo. Está junto eso, hermanos. No se puede separar. Y se resume, dijo Jesús los unió más que cualquiera, hermanos. Y en eso se resume toda la ley. Porque si usted ama a Dios, tiene un Rey y ama a su prójimo como usted mismo, hermanos, no le va a hacer nada malo a su prójimo. Y mucho menos a los suyos, a los que están cerca. El tema es, hermanos, si realmente Él es nuestro Rey. El que ha entrado, fíjese su humillación, que ha entrado, hermanos, ahora a nuestro corazón, a un corazón pecador, a un corazón sucio, a un corazón, hermanos, que no glorificaba a Dios, a un corazón egoísta, a un corazón egocéntrico, porque eso éramos nosotros antes de conocer al Señor. Y espero que haya dicho bien, éramos, hermanos, antes de conocer al Señor. Fíjese su humillación, se metió para reinar en esa suciedad, nuestro corazón, pero para limpiarla con su poder a la vez. Amén. Para limpiarla, hermanos, con su poder, para que nosotros podamos entonces vivir de acuerdo a su voluntad. Para que nosotros podamos vivir, hermanos, obedeciendo al Rey, al verdadero Rey. Amén, al verdadero Rey.
Dice también la palabra de Dios, y nosotros estamos en esto, hermanos, en sus discípulos, y esto tiene que suceder con nosotros. Lo tenemos que ver cada día más. Ver su palabra, ver al Señor cada vez más. No venga a la iglesia por sus intereses solamente. Pregunte, o a veces entramos por eso y eso no está mal, pero pregunte, hermanos, pregunte por las sendas antiguas, pregunte por nuestro Señor Jesucristo, pregunte por el Evangelio. Trate de interesarse en esas cosas, porque pregunte, ¿cómo dice Dios que debo vivir? Y no solamente, no, vengo a la iglesia porque quiero estar mejor, porque tengo que cambiar mi vida. No, no la va a cambiar usted, se la va a cambiar, hermanos, el Señor. Si usted lo acepta como Rey, si usted se humilla delante de su presencia. Eso es, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Dice que sus discípulos, hermanos, no entendían. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se les habían hecho. Lo que dice acá Juan, hermanos, y ya hablando ahora la última parte de sus discípulos, lo que dice acá Juan, hermanos, y esto también debe suceder con nosotros, es que en principio no entendieran, dice, estas cosas no la entendieron. ¿Por qué entró en un pollino de asno? ¿Por qué esto? Pero después, hermanos, de su glorificación, después de que el Señor murió, resucitó y fue ascendido a los cielos, dice que la entendieron. Y vamos a imaginarnos un poquito, ¿no es cierto?, los discípulos después de todo lo que vivieron ellos, de todo lo contentos que estarían, de que no entrarían en el cuerpo, hermanos, de su alegría, de saber que el Señor había resucitado, que su palabra era verdad, que todo se había cumplido, que Él les había dicho que iba a resucitar, que Él les había dicho que iba a morir en la cruz, que Él les había dicho que iba a resucitar el tercer día, y lo vieron cumplirse, que Él les había dicho, hermanos, que iba a ser glorificado, y vieron que todo eso sucedía. Y vieron también, hermanos, que en su vida, en esos 3 años de ministerio de Jesús, también toda la palabra, ahora pudieron verlo también, toda la palabra de Dios se cumplía en Él. Porque esto, hermanos, de entrar en un pollino de asno estaba en Zacarías, escrito unos 600 años antes de Cristo. Estaba en Zacarías 9:9. Y allá dice, alégrate, oh Sión, da voces de júbilos, hija de Sión, que tu rey viene sentado sobre un pollino de asno. Amén. Alégrate, hija de Sión. Hermanos, no temas. Las 2 palabras, que no temamos y que nos alegremos. Si Él es nuestro Rey. Amén. Si Él es el Rey de nuestros corazones. Y debe serlo, hermanos. Y debe serlo, hermanos. Y debe ser el Rey en nuestra iglesia también. Y debemos ser, hermanos, tratar siempre nosotros también de que avance este reino. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se hace para que el reino de los cielos avance? De una sola forma. Que Él sea su Rey. Que Él sea nuestro Rey en nuestros corazones. Y Él mismo se va a encargar, hermanos, de que esa luz, que es Él, no somos nosotros, hermanos, es Él en nosotros, ilumine a los demás. Vea y los demás vean, hermanos. Y cuando miren la iglesia y cuando lo miren a usted, puedan glorificar a Dios por eso. Amén. Acuérdese siempre, siempre de esto. Que cuando miren su vida, su conducta, lo que usted hace, su carácter, puedan glorificar a Dios por eso. Amén. O sea, puedan decir, ¿qué Dios tiene en esto? Que pudo hacer esto en Alejandra, en Marcelito, en Mayra, en Mati, en Nilda. Porque yo sé que antes no eran así. Yo sé que antes no hacían esas cosas. Pero algo pasó desde que van a la iglesia. Y lo que sucedió es que ahora el Rey ha entrado en sus corazones. El Rey de paz ha entrado en sus corazones. Y algo, hermanos, ya para terminar, dice la palabra de Dios que un día el Rey va a volver. Hay otra entrada de Jesús al mundo, pero esta vez al mundo, que está en Apocalipsis 19. Y es figurado, no es que había caballos en el cielo, hermanos, pero dice que viene. Y esto significa, hermanos, justamente el símbolo es este. Viene como Rey, pero ya como Rey que juzga y pelea, dice la palabra de Dios. Y dice que viene un caballo blanco. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino resplandeciente, caballos blancos también le siguen. Y va a juzgar y va a pelear. Y es ahí, hermanos, cuando Él va a sentar su reino sobre esta tierra, literalmente, junto con aquellos que han creído en Él, que le siguen.
y por la eternidad. Y ahí dice, a partir de ahí, hermanos, ahí vamos a estar en esta tierra con el Señor reinando. Después, bueno, viene lo del milenio, eso, pero no quiero entrar en eso, pero vamos a estar con Él reinando. Y el diablo, el anticristo, el falso profeta y todos los que le siguieron a ellos van a ser muertos, dice, con la espada del que juzga y pelea, del que desciende en ese caballo blanco, nuestro Señor Jesucristo. Esta entrada es diferente. Esta entrada es otra cosa. Esta entrada es para el mundo. Esta entrada no es a una ciudad. Si bien sí también esa entrada es a Jerusalén, hermanos, pero es juzga y pelea y va a destruir a todos los enemigos de Dios. A todos aquellos, hermanos, que no lo aceptaron como rey. Porque como decíamos ayer, hermanos, nosotros hoy que hemos creído somos justificados por el Señor. Nuestros pecados fueron castigados. ¿Alguien los pagó? Sí. Nuestro Señor Jesucristo. Fueron castigados en Él. Y por eso nosotros tenemos salvación. Y por eso nosotros tenemos libertad. Y por eso nosotros, hermanos, tenemos un Rey que es el mismo. Pero aquellos que no aceptaron, hermanos, sus pecados, ¿van a ser castigados? Sí. ¿En quién? En ellos. En ellos. No los cubrió Jesús porque ellos siguieron sus propios caminos. ¿Entienden, hermanos? Que no sea así con nosotros, porque ellos no aceptaron, como los fariseos, no aceptaron al Rey. Acepte hoy, hermanos, al Rey, que Jesús sea no solamente nuestro Salvador, porque todos queremos que sea nuestro Salvador, pero no queremos que sea nuestro Rey y nuestro Señor. O sea, queremos ser salvos y ir al cielo cuando morimos, pero no queremos obedecer a Dios en esta vida, y que Él no se puede separar. Quiere ir al cielo cuando muera, que nuestro Señor Jesucristo sea su Rey y Señor. O no hay salvación para usted, no la hay para nosotros. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Esto es lo que sucedió. El Rey, nuestro Señor Jesús entrando en paz en Jerusalén, aunque Él sabía que no le esperaba paz de parte de los otros, que lo iban a apresar, que lo iban a crucificar. Pero después, hermanos, en el fin de los tiempos, nuestro Rey entrando al mundo, ya no como en un pollisno, símbolo de paz, sino, hermanos, en un caballo y para juzgar y pelear, dice la palabra de Dios. Amén. Para justamente condenar a quien deba ser condenado y justamente salvar a quienes deban ser salvos. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, pero nosotros podemos, hermanos, ser salvos hoy. Por supuesto, la salvación es para hoy. Y que Él sea nuestro Rey y Señor, que tiene que ver con la salvación, como les decía, hermanos. Y de esa manera vivir. Y acá es, hermanos, importante vivir para obedecer al Rey. Eso va a traer como consecuencia vivir en paz con los demás. Vivir amando a los demás. Si trata de hacerlo, hermanos, por su propia cuenta, no va a poder. No va a poder. Van a ser un tiempito porque tiene a lo mejor mucha fuerza de voluntad de que no se va a pelear con el vecino, un tiempito que no le va a hablar mal a su esposo, o a su esposa, un tiempito que... Pero si lo hace por usted, si no hay algo superior a lo que usted está aferrado y a lo que usted ama y quiere obedecer, un Rey, y ese es nuestro Señor Jesús, no se puede. Por eso, hermanos, volvámonos a Él, arrepintámonos de todo pecado y crea en el Evangelio. Crea en el Señor Jesús como su Salvador y como su Rey. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Vamos a orar para que Él nos ayude a ver su palabra, a entenderla. Amén. Y a buscarle con todo nuestro corazón siempre. Porque solamente en Jesús hay salvación, porque solamente en este Rey, hermanos, hay paz. Porque solamente en este Rey las personas pueden cambiar, de verdad. Amén. Porque el Evangelio se trata, hermanos, de que ahora nosotros podamos y tengamos el poder, y de esto, hermanos, hasta que morimos, el poder de ser como nuestro Señor Jesús. Amén. De amar como Él lo hizo. Y bueno, ahí están todas las cosas. De amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. Podemos hacerlo, se puede hacer. No lo puede hacer el mundo porque no lo ha aceptado el Rey. Sí nosotros, sí la iglesia porque ha aceptado el Rey. Pero que se vea. Amén. Que se vea en nuestras vidas. Procure que así sea, hermanos. Examínese a sí mismo, arrepiéntase cuando cuando vemos nuestras fallas. Volvámonos a Dios, hermanos. Y pregunte por las sendas antiguas. Pregunte por el Evangelio. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho. Vamos a orar.